que es medio larguito y pesado, porque esta parte medio que vamos a tener que recordar un poquito a lo que son la parte de teoría, ¿no? Esto más que nada porque, aunque ya prácticamente todo el mundo lo ha visto en pregrado, tenemos que recordar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la forma de propagación de ondas, ¿no? A diferencia de lo que es, por ejemplo, un radioenlace, en el caso de los sistemas celulares, vamos a tener múltiples entornos de propagación. Es decir, que vamos a tener, por ejemplo, lo que es un camino directo hacia la antena receptora, pero muchas y la mayoría de las veces, en algunos casos se tiene que, son por varias reflexiones que vamos a tener, ¿no? Es lo que hace un canal que le llamamos, vamos a denominar canal Rayleigh, ¿no? Canal Rayleigh o un canal de multitrayecto va a trabajar con múltiples reflexiones en el terreno, ¿no? Esto nos va a dar dos tipos de desvanecimientos o fadings que le llamábamos antes, ¿no? Lo que es el desvanecimiento por el tipo de terreno y el desvanecimiento por el tipo de trayecto que va a tener la señal, ¿no? Uno va a ser del tipo logarítmico normal y el otro le decíamos que iba a llamarse canal Rayleigh, ¿no? Lo que también tendríamos que tomar en cuenta es la atenuación que se va a tener por sombras, es decir, eh, por el mismo hecho de que va a haber algún obstáculo entre la comunicación de las centrales a través de las radiobases y lo que sería el, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer alguna contramedida? Por ejemplo, para la parte de sombras vamos a trabajar con el control de potencia y macrodiversidad, es decir, vamos a trabajar con varias radiobases. Y lo que sería la atenuación por multitrayecto, vamos a trabajar con microdiversidad, es decir, en el equipo como tal vamos a manejarlo. Varias antenas, diversidad en frecuencia, es decir, no trabajar con una única frecuencia o canal, el manejo de la codificación y lo que sería el interleaving o entrelazado, esencialmente en lo que sería, ¿no? Lo que es las redes celulares, recordemos que nosotros vamos a utilizar el reuso de las frecuencias. Aquí tenemos, por ejemplo, un clúster de 7 celdas, ¿no? Donde aquí tendríamos la primera frecuencia y vamos a ir asignando de manera correlativa en celosía, ¿no? Aquí tendríamos la misma idea. Fíjense que la conformación de frecuencias es exactamente la misma y vamos a tener, por ejemplo, lo que es la distancia de reutilización de frecuencia y vamos a hablar de ahí lo que son dos tipos de interferencia más, que son la interferencia por cocanal y la interferencia por frecuencias cercanas también. Otro aspecto importante que vamos a recordar, que es el cambio de una celda a otra, o de una radiobase a otra, que lo vamos a llamar handover, que simplemente es el intercambio de quedar con una, conectado hacia una celda o hacia la otra celda. En este lugarcito lo vamos a llamar el lugar o la posición de lo que se llama el handover, ¿no? ¿No? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el desvanecimiento rápido por multitrayecto y lo que sería el desvanecimiento lento, que sería por el terreno, ¿no? Cómo se realiza la búsqueda, la llamada entrante va a encontrar directamente en lo que sería el clúster o área de localización. ¿Cómo hacemos la parte de que le llamamos ingeniería de radio? Esencialmente lo que vamos a manejar directamente es el tipo de canal Rayleigh que decíamos, por ejemplo, que sería la diferencia entre lo que es la atenuación, por decirles, del multitrayecto y la que es una relación portadora-ruido en lo que sería un canal gaussiano, o sea, es decir, un canal simple, ¿no? Aquí ERF es la función de error y aquí tendríamos 1 sobre gamma sub 0 e elevado a la menos
gamma sobre gamma sub 0, ¿no? Que es la relación señal-ruido que tendríamos donde gamma sub 0 es el valor medio de nuestro ruido, ¿no? Y tenemos que calcular bajo esta formulita. ¿Ya? Entonces decíamos que vamos a mejorar esto a través de lo que es la diversidad, ¿no? Y hemos visto varios tipos de diversidad, ¿no? Por ejemplo, lo que es en espacio. También podemos hablar de polarización, frecuencia, tiempo, etcétera, ¿no? O combinar, por ejemplo, con lo que es conmutación, combinar por selección, combinación de maximum radio condition, etcétera, ¿no? Entonces, la probabilidad va a reducirse con la mayor cantidad de posiciones de diversidad que vamos a tener, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí, no se requiere una relación señal-ruido muy grande mientras mayor sea la diversidad, ¿no? Entonces, nos vamos a ir aproximando directamente a lo que sería un canal gaussiano ideal. Vamos a recordar también un poquito la arquitectura de lo que sería la GSM, porque es el core, o si quieren, la plataforma central de lo que sería LTE y ahora 5G, ¿no? No hay que nada, directamente estamos trabajando sobre las bandas de 800, 900, 1800 y 1900 para GSM. En lo que es 5G estamos trabajando incluso ahora con la banda de 2.7 gigas, vamos a hablar en su momento. Y esta sería la estructura core de la red, ¿no? Lo que es la red fija, ¿no? Donde vamos a tener una pasarela central, vamos a tener esencialmente lo que es el conmutador, ¿no? Donde vamos a tener dos bases de datos, la de visitantes y la de locales. Vamos a tener una unidad de autenticación, vamos a tener un manejo de la interfaz de radio y vamos a trabajar con lo que sería la estructura de mensajería, ¿no? El controlador de estaciones base, que va obviamente, como su nombre lo indica, trabajar con lo que serían las estaciones básicas, y estas serán finalmente las que conecten a los móviles, ¿no? ¿No? Entonces la estación de base directamente lo que va a hacer es el multiplex, y vamos a trabajar con lo que es la sincronización y el control de potencia, y esencialmente es lo que nos interesa en el módulo. Vamos a trabajar con lo que es la operación y mantenimiento, ¿no? Vamos a trabajar con lo que es la estación base, que esencialmente va a trabajar en concentrar el tráfico de los distintos móviles, y vamos a manipular el handover entre estaciones de base bajo control, ¿no? Ahí también se maneja lo que es el cifrado. Lo que es el centro de conmutaciones móviles, al final de cuentas es una simple centralita, bueno, central, de red digital de servicios integrados, ¿no? Y esencialmente va a responder a la gestión de dos bases de datos importantes en conjunto con lo que son estas dos, ¿no? Que serían la base de datos de abonado y la base de datos de visitantes en la red, ¿no? Esencialmente decíamos la base de datos de abonado local tiene directamente los datos de todos los abonados que están esencialmente conectados, independiente de donde estén, a la misma red. O si quieren, serían, por ejemplo, los números propietarios de Viva, de Tigo, Entel, por darte una idea, en lo que sería a nivel local. Y nos van a dar datos a la pasarela para localización del móvil, ¿no? Y el usuario está colocado en una sola HLR, ¿no? Tenemos otra que es similar, que es la de visitantes, ¿no? En realidad están en el mismo servidor, pero esencialmente estos son todos los abonados que vamos a hacer por migración, no necesariamente estamos hablando de roaming, ¿no? Por ejemplo, uno ha suscrito en Santa Cruz, por decirle su línea telefónica, se viene aquí a La Paz y la HLR está en Santa Cruz, pero la BLR le permite que pueda conectarse desde aquí de La Paz. Y esencialmente trabajan bajo lo que sería la señalización número
7. El centro de autenticación va a trabajar esencialmente con 3 claves que permiten la autenticación del móvil. El registro de identificación de equipos, que sería el EIR, es una base de datos mundial donde está el famoso IMEI, es decir, el identificador del equipo como tal, ¿no? Y esencialmente hay los valores reales y los permitidos, ¿no? El servicio de mensajería está separado, es otro servidorcito, y puede estar conectado a varias redes simultáneamente, ¿no? Se puede hacer esto paralelamente con lo que sería la mensajería de voz y lo que es la llamada telefónica como tal, ¿no? Y eso justamente es la potencia del móvil, ¿no? Al ser un equipo RDCI al mismo tiempo, porque esencialmente, ¿qué es lo que manejamos actualmente? Más que la mensajería de texto corto, estaríamos trabajando con la mensajería multimedia, ¿no? Es decir, esencialmente todo lo que es la parte de Internet. Lo que es la tarjeta SIM, esencialmente tendría los famosos PIN y PUC, ¿no? El identificador internacional y la clave de autenticación. Me he puesto esto por más tarde y otra cosa, porque había una versión de tarjeta de crédito y la de tamaño reducido, ¿no? Que se ha ido reduciendo cada vez más, ¿no? De la micro a la mini y ahorita estamos en la nano SD. Pero esencialmente todas tienen en la SIM estos 8 conectores, ¿no? El 1 y 2 están reservados para el operador, el 3 va a manejar lo que es datos, el 4 es la señal de reloj, el 5 y 8 van a ser la atención de alimentación, el 6 es para reiniciar y el 7 es más, ¿no? Hago notar que el 1 y 2 son directamente reservados para lo que es la programación de la SIM, ¿no? Que nosotros podemos colocar ahí, por ejemplo, lo que es el número de usuario. Las estructuras lógicas esencialmente son la transmisión, recursos de radio, de movilidad, de comunicación, de operación, administración y mantenimiento, ¿no? La trama en GSM estaría trabajada en una hipertrama que va a trabajar con 3 horas, la supertrama que trabajaría a 6,12 milisegundos y audio time logs para cada usuario de 4,6 milisegundos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una estructura que nos va a permitir la gestión incluso en horas, ¿no? En lo que es la modulación, esencialmente trabaja con modulación gaussiana, multinivel, ¿no? De ahí viene el nombre, Gaussian Multinivel Shift Keying, que compensa los ecos superpuestos, ¿no? Entonces, si ustedes observan lo que es el espectro de potencia de señal, aquí tendríamos lo que es el canal útil, este sería el canal adyacente, y si ustedes observan, tendríamos 200 kilohercios o 400 kilohercios de espacio. Nosotros normalmente generamos lo que es de acuerdo al área rural o al área urbana, ¿no? Esencialmente trabajaríamos con canal de tráfico y control. Y estos serían la diversidad de protocolos que vamos a utilizar, desde los tradicionales la B y la B hasta el Q931, que es el que va a manejar lo que es la red digital de servicios integrados que tiene. O sea, cada uno tiene ahorita en su bolsillo un teléfono que es un terminal RDCI. Bien, entonces aquí estaría la arquitectura de protocolos y dónde estarían apuntando, ¿no? Por ejemplo, lo que es las bases de datos estarían utilizando el MAP, el SSTP, lo que sería el manejo entre la radio base y su controlador, estaríamos trabajando esencialmente con el Q931, en lo que es el móvil estaríamos trabajando con el Q931 y el APD, por ejemplo, en interfaz de radio. Aquí generalmente sería una interfaz física, generalmente fibra también.
¿no? Y el sistema de conexión a Internet móvil esencialmente se va a separar en dos partes, ¿no? La etapa de control y la etapa de conectividad. Si ustedes recuerdan lo que han jugado al final del módulo de Bustamante, por ejemplo, estarían hablando de lo que es SIP, ¿no? Y esto estaría a través de la etapa de control, ¿no? Y lo que sería la capa de conectividad, y estaríamos hablando de las distintas aplicaciones. Y finalmente una capa de aplicaciones. Esto sería directamente la capa de conectividad, que va a estar sobre la capa de control, que estaría sobre la capa de aplicación, aplicaciones de la red, ¿no? Entonces aquí tendríamos la parte de administración, la parte de provisionamiento y el mapeo, ¿no? Las distintas capas que tendríamos desde los dispositivos, el transporte, el control y los servicios, directamente tomando en cuenta como lo que sería una red TMN, ¿no? Telecommunication Management Network, ¿no? La administración de redes de telecomunicaciones tradicional. En lo que es las funcionalidades, estaríamos, si se fijan, muy parecido a lo que sería la red original, ¿no? Y directamente aquí lo que vamos a tener es distintas conexiones para el manejo de los distintos operadores, donde el HSS, por ejemplo, será el servidor del suscriptor local, el SCF, que va a manejar el control de tráfico de las llamadas, donde esencialmente estaríamos trabajando con el servidor SSMF, vamos a trabajar con lo que es la interrogación y un proxy. Trabajaríamos también con lo que sería otro módulo, que sería el BSCPF, que esencialmente va a trabajar con el control de funciones de salida de la pasarela, el control de medios o multimedios, que decíamos un rato, que es este de acá, que directamente va a tener la conexión hacia afuera, con lo que sería Internet, por ejemplo, los servidores de aplicación, los puntos de control de acceso al servicio, tendríamos el gateway de multimedia y lo que sería el controlador esencialmente de esta multimedia. Adicionalmente tenemos el procesador, que sería un servidor más. Entonces, esencialmente pueden trabajarse de dos maneras. Se está optando más por la forma horizontal, es decir, trabajar con lo que es funciones comunes y enrutamiento lógico. ¿Y cómo estaríamos apuntando en redes de nueva generación, ¿no? Entonces, estamos diciendo que trabajamos con lo que serían distintos niveles de servicio, ¿no? Entonces, el servicio esencialmente tendríamos de lo que es como un acceso y transporte, donde trabajaríamos con lo que es el cliente de la empresa, ¿no? Oficinas remotas, clientes residenciales, etcétera, etcétera. Aquí entrarían nuestras cosas. Y estaríamos hablando con lo que es una especie de servicios independientes de lo que sería la red como tal. En la arquitectura de redes de nueva generación, entonces, estaríamos trabajando con lo que es los medios de control y transporte. Entonces, tendríamos el manejo en red modo paquete y lo que tendríamos es una pasarela de acceso para redes de telefonía tradicionales, ¿no? O una pasarela de acceso para servicios RDCI que están basados en red IP, pasarela de radio para lo que son conexiones a redes tradicionales de celular y una
pasarela de acceso para lo que son redes de conexión RDSI tradicionales. Si hay otros tipos de redes, también se le colocará distintos tipos de pasarela. Con lo que es a nivel conceptos, tendríamos la señalización número 7. Luego tendríamos la conmutación de distintos dispositivos, esencialmente de RDSI. Una pasarela de enlace. Aquí tendríamos el soft switch que va a permitir la parte de control IP, como si fuera una red tradicional. Tenemos una puerta de acceso a servicios de telefonía tradicional. Y bueno, para cada tipo de servicio vamos a tener directamente una pasarela específica, ¿no? Entonces acá tendríamos librerías que nos van a permitir el manejo de distintos agentes y recursos de red, el manejo de base de datos, lo que sería el repositorio, vamos a trabajar con la administración de datos y vamos a trabajar con lo que sería el motor de reglas en las bases de datos, ¿no? Esto a través de lo que sería una suerte de interpretador de archivos o de accesos, si ustedes gustan. Y ahí tendríamos un programador de trabajos para todo lo que serían las aplicaciones externas. Por ejemplo, con lo que sería una interfaz de usuario de Java. Entonces, esencialmente repetimos los 4 niveles, desde lo que se vería la red administrativa, ¿no? Lo que sería el nivel de aplicaciones, que van desde las aplicaciones propias, que serían de la red, hasta aplicaciones de tercero, nivel de los distintos medios, manejo de proxies, nivel de acceso y transporte, tendríamos toda esta parte de acá, ¿no? Desde lo que serían acceso SIP, redes antiguas 3G y 2.5G, y lo que serían redes tradicionales más antiguas todavía, ¿no? Como son las redes PSTN. Entonces tendríamos el manejo de los clientes, manejo de la unidad de abonado y el nodo multiservicio. Vamos a tener soft switch que van a permitir hacer la conmutación por software, lo que es el núcleo como tal, o el backbone de la red, y lo que sería la salida hacia el núcleo internacional o las troncales, ¿no? Entonces tendríamos una arquitectura interoperable de dominios, donde tendríamos segmentos regionales, segmentos nacionales, tenemos redes de manejo transicional o transitorio, si ustedes gustan, y el acceso de entre los distintos proveedores, ¿no? En lo que es el núcleo, podemos trabajar con varias opciones, desde lo que es DWDM, manejo directo de IP sobre fibra óptica, incluso infraestructura física, con lo que sería la gestión directamente, por ejemplo, de lo que es la fibra, de lo que sería la longitud de onda, o si ustedes gustan, también podría ser trabajado con múltiples servicios, ¿no? Las redes de nueva generación, esencialmente, si ustedes se fijan, están trabajando sobre un backbone de full acceso tipo fibra, y los suscriptores van a ir conectándose de distinta forma, ¿no? Que es totalmente distinto a la contrapartida que tenían antes, que era una red para cada tipo de servicio, telefonía fija, móvil, red de acceso a datos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el mismo concepto de RDCI.
La administración del espectro, ¿no?, se va a hacer a través de lo que vamos a llamar nodes, o nodos de espectro. Y va a trabajar con agregación automática de portadoras. ¿Cómo va a manejarse esto? Directamente vamos a utilizar los terminales LTE Advanced. Vamos a utilizar los distintos portadores y componentes de portadores. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con 3 por cada uno de los portadores, y de tal manera que para cada móvil vamos a trabajar incluso con 3 portadores distintos. La capacidad nos va a permitir trabajar con lo que serían espectros separados para cada usuario, por ejemplo, o trabajar con lo que serían accesos de múltiples conexiones en descarga, ¿no? De tal manera que nosotros podríamos trabajar con canales de subida separados de los canales de bajada, obviamente, pero de manera que puedan trabajar de varios usuarios, o un usuario con varios accesos, ¿no? Directamente aquí podemos ver que la banda se elige de acuerdo a la proximidad. Y ahí viene lo que es interesante, ¿no? En lo que es la comunicación de lo que ahora se maneja en LTE para adelante, que es el MIMO, ¿no? ¿Qué es MIMO? El MIMO sería Multiple Input, Multiple Output, ¿no? O sea, es decir, vamos a trabajar con varias entradas y varias salidas, ¿no? Pues ahí estamos poniendo un ejemplito de 2x2, por ejemplo, ¿no? Y esto se realiza bajo demanda, ¿no? O sea, si el usuario no está descargando datos, no hay necesidad de darle mayor cantidad de portadores, sino simplemente una para mantener la conectividad, ¿no? Aquí manejamos lo que son señales de referencia. Como ustedes ven, aquí se están mezclando las dos señales de datos de distintos abonados. Otro aspecto interesante que estarían trabajando es con el multiacceso de ya diversidad espacial de antenas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de antenas MIMO, pero multi-usuario expandida. Pero mismo para la subida, ¿no? Para un solo usuario estamos utilizando, por ejemplo, hasta cuatro canales de subida, lo cual obviamente le va a permitir que suba mucho más rápido la información, ¿no? Tendríamos entonces frecuencias dentro y fuera de banda, de tal manera que se elimina el riesgo de lo que es la autointerferencia. Aquí tendríamos una conmutación entre nodos en LTE. Entonces tendríamos el acceso vía relay, ¿no? Un nodo de relevo, si ustedes gustan, de tal manera que este sería, como quien dice, un nodo intermedio, ¿no?, que nos va a permitir la comunicación de aquí a aquí y luego de aquí a aquí para conectarse con nuestro usuario. En el caso de la coordinación multipunto, directamente lo que vamos a hacer es parecido a lo que era el handover, pero con la diferencia que no lo va a soltar prácticamente, ¿no? Y obviamente mientras más lejos esté de una de la otra, va a trabajar con puntos dinámicos. En este caso de arriba, por ejemplo, están transmitiendo tanto el verde como el azul, y en el de abajo, en cada trama va a manejar distinto usuario.
Un segundo, por favor. Bueno, entonces hemos dicho que podía ser múltiples entradas y salidas por un único usuario. Podría tener una simple portadora por usuario. Podría utilizar para la parte MIMO 2 o más usuarios. O podrían utilizar, si tenemos mayor cantidad de radiobases, 2 o más portadoras por cada usuario. Eso era la descarga, ¿no? Y a la carga de manera similar, ¿no? Tendríamos un solo usuario, dos usuarios que cargan, un usuario que carga múltiples tramas o un usuario que carga sus tramas pero a distintas estaciones base, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión? Vamos a manejar la parte de eficiencia. En este caso, por ejemplo, estaríamos enviando 14 símbolos OFDM, OFDM, Orthogonal Frequency Duplexing, y vamos a tener una reconfiguración de las antenas copolarizadas. Tenemos la cross polarización. ¿Qué es eso? Estamos trabajando con lo que serían dos. Ok. Están pidiendo permiso a una de sus compañeros. Bien. Entonces, en la eficiencia espectral tendríamos directamente lo que es el desarrollo, por ejemplo, de lo que sería esto para LTE nomás, ¿no? Entonces tendríamos 15 bits segundo hercio, el requisito, y con 8 capas estaríamos viendo por encima de lo que es, ¿no? Y cuando es un espaciado estaríamos duplicando lo que decía la OIT. En el caso de subidas en pico, dice directamente tipo 7 y estamos también sobrepasando, ¿no? Entonces, en otras palabras, tendríamos una menor latencia, ¿no? Y distintas cosas que nos puedan hacer que aumente lo que sería la latencia en esta parte. Vamos a trabajar lo que es la latencia en el plano de usuario, ¿no? Entonces, estamos por debajo de los 4 milisegundos. En lo que es descarga también un manejo de 15 portadoras estaría trabajando alrededor de 4.1 lo más bajo. En el borde de la celda, que es el lugar que peor eficiencia tendríamos, estaríamos en 0,9. Esto en interiores. De la subida igual, ¿no? Estaríamos hablando de 0,23 y hasta 15 conexiones. ¿Qué características debería tener según la OIT, pero esto, ¿no? Entre lo que es MT y LT Advanced, por ejemplo, estaríamos manejando arriba de 500 megabits por segundo, supuestamente, en LT Advanced. Y estaríamos trabajando con una eficiencia de espectro de hasta 0,07 bits segundo hercio, ¿no? En lo que es el borde de la seda, y en el pico estaríamos hablando directamente de 30 bits segundo hercio. Entre lo que serían los requerimientos, ¿no? Podemos llegar hasta 1 gigabit por segundo supuestamente, de LTE Advanced, y el manejo de espectro MIMO estaríamos trabajando con 20 megahercios por cada canal. Esto es lo que, ¿no? Decíamos, lo que es la coordenada multipuntos, un manejo de lo que es un node para un dispositivo, ¿no? Entonces tenemos varios
eh, tipo de conexiones que podría tener la red base más cercana, es la que se va a conectar directamente con el móvil en este caso. Existe lo que llamamos nodos de relevo, ¿no? Esto se va a manejar esencialmente en redes heterogéneas, donde vamos a trabajar con pequeñas celdas o llamadas picoceldas, que van a permitir tener un enlace directo de relevo a lo que sería el enode original. Lo que son nodos de relevo nómadas, podemos hablar de, por ejemplo, dispositivos portables, como por ejemplo lo que serían uh, trenes, buses, etcétera. Esto se utiliza bastante en lo que es los trenes y metros en lo que es Corea, en lo que es Japón, de tal manera que les permiten incluso hasta 300 megabits por segundo en nuestros nodes remotos, nómadas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito para lo que es un entorno público de emergencias, ¿no? Aquí tenemos la ambulancia que va a tener también un enode colocado directamente. Este enode se va a conectar con el otro, con los distintos radiobases, y estos a su vez se conectan con el core network, ¿no? Entonces este es el enlace de relevo donde se van a conectar la unidad de emergencias. La trama de LTE, si se fijan, no varía mucho de lo que era la trama de GSM en lo que es en tiempos, ¿no? Seguimos con los 4.7 milisegundos, seguimos con los 0,5 milisegundos por cada trama, etcétera, ¿no? Y esto obviamente se va a mantener, ¿no? Y aquí están los 2048 time slots que tendría para la trama completa. Entonces, ¿cómo va a variar directamente lo que es el manejo del radio, lo que es LTE, ¿no? Esencialmente estaríamos hablando de símbolos de separación en lo que serían directamente no solo frecuencia, sino también espacio y tiempo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de, si ustedes gustan, por cada abonado vamos a trabajar con 3 dimensiones. Y esto se va a ver reflejado en lo que es la conexión, ¿no? Entonces el canal directamente vamos a trabajarlo de manera tradicional, ¿no? Una señal de referencia y una localización de la unidad remota, ¿no? Entonces el canal de descarga, por ejemplo, directamente estaría trabajando en lo que serían, por ejemplo, el tiempo, la potencia y la frecuencia, ¿no? De tal manera que tendríamos directamente una matriz, ¿no? Que nos va a permitir optimizar lo que serían recursos de las subportadoras, las cuales vamos a asignar a cada abonado de acuerdo a su plan de trabajo. Porque aquí también se puede discriminar las velocidades de lo que serían los distintos terminales remotos. Entonces la modulación puede ser ortogonal o puede ser de asignación múltiple por secuencia directa. Entonces la computación incluso, como pueden observar, para un usuario puede ser tanto en frecuencia como en tiempo que nosotros vamos a estar multiplexando. La modulación QPSK, ¿no? O QAM, dependiendo de lo que tengamos en lo que es la relación señal a ruido en ese entonces. Es decir, vamos a trabajar de acuerdo a lo que sería el ruido en el canal de radio. Esencialmente, entonces, aquí por ejemplo tenemos hasta 16 posiciones distintas, mientras que aquí solamente tendríamos 4, ¿no? Entonces, obviamente por aquí hoy se puede transmitir mucho menos que por acá.
lo que es la adaptación de la modulación al entorno, ¿no? Podemos ir desde un 4 QPSK hasta un 64 QAM, dependiendo de las características de ruido y densidad de usuarios que tengamos en ese momento, ¿no? Una vez hecho esto, nosotros podemos hacer lo que es un modelado de canal, ¿no? Donde tendríamos varios arreglos de distintas antenas y portadoras y distintos trayectos que pueden ir la señal, ¿no? Entonces aquí tendríamos una función de transferencia de canal MIMO, ¿no? Si ustedes observan, tendríamos la sumatoria de las funciones de transferencia basadas en el tiempo y el slot de separación, tau, y directamente tendríamos la conmutación que estaría manipulada directamente por la transformada rápida de Fourier en lo que sería el tiempo, la frecuencia y el espacio, ¿no? De su respectiva característica de canal de radio. En este caso, no se olviden que estamos hablando de canales Rayleigh, es decir, canales con multitrayecto, y esencialmente también deberíamos estar manejando comportadoras tipo logarítmico normal de acuerdo al terreno, ¿no? Si ustedes recuerdan un poquito el pregrado, ahí teníamos modelos, por ejemplo, de propagación como lo que eran Okumura Hata, Ikegami Kuboi, etcétera, ¿no? Y estos modelos no hay que aprendérselos de memoria, ni mucho menos. Hay que recordar que esto ya lo tenemos en softwares desde como son el MATLAB hasta softwares relativamente sencillos y gratuitos como lo que es el Radio Mobile. Y pasando obviamente por los softwares propietarios de cada uno de los fabricantes, ¿no? La arquitectura de red MIMO entonces estaría trabajando con una serie de varios enlaces que van a ir conectados directamente a distintos segmentos. A ver, veremos un poquito de cerca de este punto. Estaríamos hablando de distintos radios, distintos elementos que nos van a permitir distintas conexiones también simultáneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaríamos trabajando simplemente con dos, ¿no? Con la estación móvil y la estación base. Si uno trabaja con el simulador ortogonal reconciliation multiplexing, vamos a trabajar esencialmente con un generador de bloques tipo QPSK, ¿no? PSK en cuadratura con 512 vectores, con lo cual también nos va a dar 512 puntos de transformada rápida de Fourier inversa. Le vamos a agregar un prefijo cíclico de longitud de 20 bits. Se va a hacer un filtrado de canal y se va a generar un espectro AWGN, ¿no? Esto directamente sería un canal tipo Wiener. Vamos a remover el prefijo cíclico, lo que supuestamente ha llegado. Le vamos a utilizar el apuntamiento que tenía la transformada de Fourier inversa rápida. Se hace lo que es la ecualización y detección por hardware, que es la más rápida obviamente, de lo que serían unos y ceros, de acuerdo a lo que sería la generación que se ha hecho previamente, ¿no? Si es una comparación de lo que sería un comportamiento en una celda típica, aquí tendríamos, por ejemplo, el comportamiento sin relevo, sin multiportadora, en un entorno multiportadora pero no cooperativo. Y aquí tendríamos en un entorno cooperativo y en este caso con un cooperativo de 2 o más radiobases. Y seguramente llegamos a lo que muchos de ustedes, bueno, más que estaban esperando, vamos a
dar un pincelazo nada más de esto, para no cansar mucho en la parte teórica. ¿No? Esencialmente la evolución, para darnos una idea de lo que es las nuevas velocidades, estaríamos hablando de más de 5 gigabits por segundo, ¿no? Y estaríamos hablando de menor latencia, ¿no? Es decir, menor cantidad de tiempo de respuesta. Esencialmente en las redes 4G estaríamos hablando de hasta 100 megabits por segundo, supuestamente, ¿no? Entonces, si lo vemos directamente a los distintos dispositivos, ¿no? Entonces tendríamos la parte analógica, ¿no? Y tendríamos AMPS, por ejemplo, lo que sería la parte ya digital, ¿no? Digital AMPS, GPRS y Edge, ya en 2.5 estaba por acá. Lo que es la tercera generación, que estaríamos hablando esencialmente de lo que es UTMS y HDCPA. Lo que es 4G, esencialmente estaríamos hablando de lo que es LTE y LTE Advanced. Y finalmente, lo que es la famosa 5G, donde estaríamos hablando de la conectividad que estamos discutiendo durante todo este módulo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para esto? Esencialmente estaríamos hablando que se va a multiplicar y vamos a trabajar en lo que es ancho de banda adicional. Va a haber un crecimiento conectados supuestamente hasta fin de año de 50.000 millones de equipos. Como hemos visto el día viernes pasado, no es tanto así, ¿no? Hasta mitad de año no había más que 25.000 millones, o sea, la mitad de lo que estaba proyectado. Bueno, y con la pandemia no creo que esto realmente crezca mucho más, ¿no? Sinceramente, saber que la gente está más interesada en sobrevivir que estarse conectando mejor de lo que ya está ahorita. Pero bueno, habrá que chequear. No está todo dicho todavía lo de este año, todavía falta la otra mitad, ¿no? Entonces hay dos formas de verlo. Desde el lado de vista del cliente, estaríamos hablando de plataformas móvil, estaríamos hablando de manejo de redes privadas virtuales, estaríamos hablando de casas conectadas, estaríamos hablando de software como servicio, ¿no? Ya del lado del operador estaríamos viendo servicios de bajo consumo y estaríamos mejorando lo que serían sistemas ecoeficientes, lo que se refiere esencialmente a la infraestructura más avanzada para lo que sería el core, ¿no? Esto lo hemos sacado de un artículo, ¿no? Donde estaba mostrando los rankings de lo que, de eh, cuán cerca o cuán hábil están las redes de cada región de Latinoamérica específicamente, ¿no? Y bueno, lastimosamente, como era de suponerse, estamos por abajo, ¿no? Estamos en Bolivia con 2.2 sobre 10, ¿no? Donde casi 7 prácticamente es lo que ha sacado Estados Unidos en lo que es el ranking, ¿no? Esencialmente, entonces, ¿qué sería la arquitectura? Estaríamos hablando del backhaul muy similar, inalámbrico de lo que estaríamos acostumbrados. La diferencia fundamental es que estaría conectado por redes de alta velocidad como de fibra óptica los canales de core, y esencialmente estaríamos hablando de 10 o más veces lo que es la calidad de servicios distribuido, ¿no? Esencialmente el acceso estaría trabajando no solamente por dispositivos móviles, sino también por lo que serían objetos, ¿no? Y los objetos están conectados directamente a lo que es el core de la red, ¿no? Los escenarios de acceso nos piden unas velocidades
relativamente rápidas, ¿no? Muy rápidas, ultra densas. Ahí ya no hablamos de MIMO, sino de MIMO, ¿no? Que es donde la M viene de masivo, que nos va a permitir también lo que es la conexión móvil a móvil masiva, ¿no? Comunicaciones ultra disponibles, supuestamente. Veamos un ejemplo ya un poquito más real, ¿no? Y esto me ha permitido sacar de un... He estado explorando varios videitos. Y había un españolito que me ha gustado cómo lo ha mostrado, pero no me ha gustado el español como tal, así que le he quitado la parte del pajaco y simplemente he sacado 3 diapositivas de lo que realmente está mostrando velocidades. Y como pueden ver, esto ya es en Vodafone, si no me equivoco. Y con un LG han llegado hasta 494. Aquí estaríamos hablando de 383 y 468. Ustedes recuerdan un poquito la relación que hay entre la conexión física real entre el operador y el usuario final y la velocidad que realmente puede entregar. Estamos hablando que es alrededor de 10 a 1, ¿no? Entonces la conexión real estaríamos hablando de 10.000, 8.000 megabits por segundo, ¿no? Estaríamos entonces bordeando lo que serían 8 gigas por lo alto, y por lo bajo estaríamos por los 4 gigas, ¿no? Entonces hay una comparación, por ejemplo, en el mismo móvil conectado a 4G y conectado a 5G. Y aquí vemos, por ejemplo, con Vodafone seguimos 823 megabits por segundo versus a 56. Entonces estamos hablando de una comparación 10 a 1 aproximadamente, ¿no? Si ustedes en el momento estamos descargando, por ejemplo, a 5 megabits por segundo, ya trabajaríamos con 50, ¿no? Pero si sacamos realmente el provecho máximo a lo que sería la red 5G, estaríamos hablando de alrededor de 800 megabits por segundo ya en el teléfono móvil como tal, ¿no? ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, es directamente, por ejemplo, en 1,27 segundos, si ustedes observan en 1G, estaríamos alrededor de ya de 5.18 gigabits descargados de lo que sería un archivo de 10, mientras que aquí estamos apenas llegando a 1 en el mismo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 5 a 1 mínimo en lo que se refiere a lo que es bajada de archivos.